¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, una entrevista a fondo muy especial, ya que estamos en Fiestas Patrias y queremos conocer junto al historiador y gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, don Jorge Salomó, algunos antecedentes históricos de esos antecedentes que nos gustan, de esos quizás particularidades que poco se conocen con respecto a lo que es esta fecha que estamos conmemorando durante estos días. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto saludarlo y gracias nuevamente por estar con nosotros, como ha ocurrido en años anteriores, llevándonos, ¿cierto?, este tipo de información que muchas veces es tan entretenida y tan importante para tener en cuenta. Gracias, Bernardo. Sí, efectivamente, un gusto saludarte y hacer llegar nuestro saludo de Fiestas Patrias a todos los televidentes que hoy día están sintonizando y conociendo aspectos de nuestra historia patria a través de esta entrevista. Así que te agradezco esta oportunidad. Claro, una entrevista a fondo virtual porque la verdad, Jorge, es que nosotros también durante estas Fiestas Patrias queremos cuidarnos, queremos que usted se cuide, queremos que nuestros televidentes se cuiden, porque si bien los índices han ido a la baja, si bien hay mucha gente vacunada, está ahí el llamado de alerta al autocuidado en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a la posibilidad de contagiarse con el COVID-19 durante estos días. Eso, me parece muy bien. Tú Bien, sabes pues, que originalmente la independencia se celebraba el 12 de febrero a propósito, ¿no es cierto?, de la declaración de independencia, de la batalla de Chacabuco. exacto. Un año después de la batalla de Chacabuco, las conmemoraciones de la independencia comenzaron en el tiempo de Bernardo Higgins, el 12 de febrero de 1818, justo al año siguiente, conmemorándose el primer año de la gloriosa batalla de Chacabuco. Eso evidentemente fue cambiando con el paso del tiempo, hubo varias razones que motivaron esos cambios. Pero hablemos primero de 1810, el ambiente que había, qué es lo que ocurría, ¿no es cierto? Tenemos todo un ámbito independentista que quizás va no por independizarse totalmente de España, sino que recordemos que ya han llegado, ¿no es cierto?, Napoleón a España y muchos, entre comillas, patriotas o quienes admiraban la corona de España, dependían de la corona de España en aquel instante, llaman un poco a este tema de independencia para cuidar lo que eran las tierras para el monarca en este caso, una vez que ya Napoleón fuera derrotado. ¿Cómo es esa historia? Efectivamente, el acta de declaración, ¿no es cierto?, de la primera Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810 pone en primer lugar a un hombre bastante conservador como cabeza de este movimiento, don Mateo de Torio Zambrano, que a la fecha tenía más de 80 años y por lo tanto no tenía la capacidad de conducción y de liderazgo de un movimiento independentista. Y dentro de la redacción del acta se menciona 3 veces a Fernando VII declarándole fidelidad, lealtad y cautelar estos bienes territoriales de América para la corona de España. Esto es totalmente distinto años después y eso demuestra, ¿no es cierto?, que estamos en un primer proceso incipiente donde evidentemente hay algunas cabezas que ya están pensando en la posibilidad de un movimiento independentista, pero en términos generales yo creo que había más bien un carácter de lealtad porque debemos pensar, Bernardo, que la mayoría de los que estaban radicados en aquella época en Chile eran criollos, hijos de españoles, con muchas raíces ibéricas y por lo tanto con una fidelidad que estaba prácticamente dentro de la casa. Era muy difícil y el movimiento finalmente es casi un movimiento patriótico civil de algunos criollos que piensan que pueden ser distintos los temas de patria y los temas, ¿no es cierto?, de autonomía, respecto a otros que piensan que no, que hay que seguir bajo la mano de España. Y la mejor demostración es lo que ocurre con Chiloé. Recién, ¿no es cierto?, se va a lograr la autonomía de Chiloé más de una década después de 1823, en que comienzan los primeros movimientos verdaderos en Chiloé hasta el Tratado de Tantauco. Es un proceso lento y difícil, no fue tan fácil. ¿Cuándo cambia aquella idea, Jorge? ¿Cuándo ya definitivamente viene la idea de separarse de España, del yugo español, como se llamaba en su momento? Yo creo que los primeros momentos claves son con José Miguel Carrera. A partir de 1811, desde mi punto de vista, hay un cambio de mentalidad porque se elaboran los primeros reglamentos constitucionales, ya hay una intención autonómica e incluso se dan las bases de un primer ejército patriótico y se va a nombrar a un primer ministro, no de defensa propiamente tal, pero hoy día sería ese equivalente, que es nada más ni nada menos que Manuel Rodríguez. Así que tenemos algunos datos, ¿no es cierto?, interesantes, aparece cambios en la educación chilena,
se funda el Instituto Nacional, aparece la imprenta, Camilo Enríquez, por una parte, ¿no es cierto?, también con un liderazgo intelectual importante. Entonces viene un cambio. Francisco de Miranda trae muchas ideas de autonomía América, yo creo que a él hay que destacarlo, creo que su figura ha sido poco analizada en la historia de Latinoamérica, y es una Quizás figura que me porque parece... lo de Simón Bolívar es más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional de lo que pasaba en aquel instante. Lo que pasa es que el proceso bolivariano es un proceso más territorial y el proceso de Francisco de Miranda es más intelectual. Generalmente, en esa época, sobre todo, la historia se escribe más a partir del movimiento bélico y no tanto desde el punto de vista de la elaboración de las ideas. Pero creo que Francisco de Miranda, y a ti que te gusta, ¿no es cierto?, Sí. el movimiento de las ideas y no solo el movimiento bélico, estratégico, te va a interesar la figura de Francisco de Miranda porque creo que es un hombre muy inteligente, un visionario y que aportó ideas de autonomía verdaderas a Latinoamérica. Ahora, una consulta con respecto a lo mismo, ya que estamos hablando de estos primeros años. Hablamos de Simón Bolívar, llega hasta Perú, no sé, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa Sí. en Chile con Simón Bolívar? Porque acá, mientras tanto, en este lado del continente tenemos a un general San Martín en Argentina que también es muy fuerte, que quizás es quien guía de alguna forma las ideas de O'Higgins y otros más patriotas en nuestro país. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué Simón Bolívar, la idea de Simón Bolívar no llega tan fuerte a Chile, entre comillas? Bueno, hay un momento en que Simón Bolívar pone en jaque al gobierno de Chile, justamente es el momento en que Bernardo O'Higgins tiene que tomar determinaciones y se financia la Escuadra Libertadora del Perú. Y Simón Bolívar le manda una carta a Bernardo O'Higgins donde le pone perentoriamente un plazo, le dice, o ustedes resuelven el problema de la permanencia española en el virreinato del Perú, o nosotros nos vamos a tener que movilizar militarmente para resolver el problema. Y ese es el momento, ¿no es cierto?, en que desde Chile con Bernardo O'Higgins y con la acción naval de Lord Cochrane, se va a encabezar un movimiento financiado desde Chile, pero que en gran medida responde también a esta suerte de presión, ¿no es cierto?, estar entre la espada y la pared, en la que el movimiento chileno, también con, como muy bien tú lo mencionas, liderado de trasfondo por José San Martín, va a darse cuenta de que tiene que haber una autonomía total en Latinoamérica y eliminar cualquier foco de soberanía española. Y es así como entre el 1820 y 1828 se produce un término de la participación de los españoles en América, desde el Perú hasta Chiloé, y finalmente, ¿no es cierto?, ahí sí que podemos hablar ya de un proceso consolidado, autonómico, independentista, donde además Argentina tiene una ventaja. Había muy pocos españoles en Argentina, a diferencia del resto de América, en Argentina el proceso del virreinato de La Plata es más reciente. Por eso tú no encuentras arquitectura colonial importante en Buenos Aires. Entonces, la huida de los patriotas al otro lado de la cordillera, a Mendoza y a Cuyo, es una manera de refugiarse en un lugar donde hay muy poco ejército español y eso después les permite volver al famoso cruce heroico de la cordillera de los Andes, que va a ser previo a la batalla de Chacabuco y que después se va a consolidar con la batalla de Maipú, un año más tarde. Claro, eso tiene que ver en el periodo de la Reconquista por parte de los españoles. Y en ese aspecto hay varias anécdotas. Por ejemplo, si uno comienza a recorrer desde la cordillera de los Andes hasta Chile, pasando por nuestra región, por ejemplo, nos encontramos con que hay un sector que llaman el Salto del Soldado. Así es, que es ¿No? impresionante. Sí, Cuesta correcto. pensar que un soldado haya saltado, ¿no es cierto?, esa Cuéntenos un cantidad de poco metros. esa historia que tiene que ver con esta fecha. Claro, en 1817 vuelve los soldados chilenos que se habían reorganizado al otro lado de la cordillera y llegan hasta la región de los Andes. Y un poquito más al noreste de los Andes, en la zona que hoy día corresponde, ¿no es cierto?, al camino hacia Portillo, se produce este hecho heroico en que uno de los soldados, para mostrar su heroísmo, salta desde un lado al otro de esta quebrada impresionante en la zona, ¿no es cierto?, del Aconcagua Alto, y se convierte en un hecho casi mítico, el famoso salto del soldado. Y hasta el día de hoy se recuerda como uno de los hechos más heroicos para mostrar el valor que tenían estos soldados. Y además quiero señalarte, Bernardo, no eran solamente soldados de naturaleza criolla, venían muchos esclavos
que habían obtenido su liberación a partir de la ley de libertad de vientre, dictada, ¿no es cierto?, en el tiempo de José Miguel Carrera, y que vienen también a participar del movimiento independentista. Así que ese salto de soldados está acompañado de la presencia de muchos esclavos de color que apoyaron el movimiento autonómico y que participaron en la batalla de Chacabuco y fueron, yo diría, muy determinantes para lograr equiparar en número a las fuerzas de Mariano Osorio. Mariano Osorio había sido enviado desde el Virreinato del Perú con la intención de darle un carácter más estratégico a esta recuperación, que estaba muy en crisis en ese momento. Desde el Virreinato se dan cuenta que o mandan a alguien con carácter o definitivamente van a entrar a tener problemas. Y Mariano Osorio fue un hombre de mucho carácter, muy violento y agresivo en las determinaciones militares que tenía que tomar, y desde el desastre de Rancagua hasta la batalla de Cancha Rayada, las fuerzas españolas estuvieron bastante fortalecidas, y por eso la presencia de estos hombres de color fue tan importante para equiparar el número y poder hacer que los españoles sintieran temor y finalmente derrotarlos en estas dos batallas esenciales que son Chacabuco en 1817 y el 5 de abril de 1818 la consolidación con la batalla de Maipú. Hay otro sector también que es bueno recordarlo porque está directamente ligado con nuestra región, Pueblo Olvidado, la famosa historia de Pueblo Olvidado, si no me equivoco, aquellos que prepararon todos los para esperar al Ejército Libertador y sin embargo el ejército pasa de largo porque pensaban que eran españoles. Exacto, exacto. Ahí hay un tema que es bien importante. Putaendo es una de las zonas que ocupa un papel muy estratégico. En la plaza de Putaendo se juntaron muchos patriotas, tenían preparado todo un agasajo y incluso, ¿no es cierto?, hay un árbol que la gente lo recuerda, donde se dice que Bernardo Higgins se juntó con ellos y estratégicamente se preparó parte de todo de este paso del Ejército Libertador. Hoy día se puede visitar, está la calle del Comercio, y muy cerquita están todos estos lugares anecdóticos en que incluso, ¿no es cierto?, hay un cerro del cual la vista es muy bonita, Rinconada de Silva. Así que a la gente en este 18 se les puede invitar, si no quieren juntarse con otras personas, quieren hacer un poquito de historia de estas características, irse hasta el Almendral, de ahí encaminarse hasta Rinconada de Silva, llegar por la calle del Comercio hasta Putaendo, y esa fue la zona, ¿no es cierto?, de los pueblos, del pueblo olvidado, donde finalmente no se produjo ese encuentro, sino que estuvieron, ¿no es cierto?, como de alguna manera escondidos, pensando que eran los españoles que se podían dejar caer sobre ese territorio. Y para terminar, Curimón, no podemos dejar de mencionar el sector de Curimón, ¿no es cierto?, donde está actualmente la parroquia Curimón, y qué bueno que ya haya recursos y se esté llamando para poder, ¿no es cierto?, contar nuevamente con esa histórica parroquia, donde incluso hay un museo y en sus jardines interiores se señala que estuvieron las fuerzas del Ejército Libertador, incluso ahí hay un árbol, un tronco donde se dice que San Martín puso o dejó su caballo, es todo lleno de historia, o sea, Y nuestra bueno, hay unos región está carruajes llena, maravillosos, sí, los carruajes maravillosos que forman parte del Museo de Curimón. La verdad es que es una muy buena noticia para la región, como tú lo dices, que se asignen recursos para ese importante museo, que no es solo la iglesia de San Francisco, sino que este museo que conserva sillas de la época republicana, los primeros báculos de algunos de los presidentes de la República, Curimón por su carácter emblemático, cercano justamente a la cuesta de Chacabuco y cercano a los Andes, fue un lugar muy importante a fines de la colonia y comienzos de la República. Así que la recuperación patrimonial del museo, de sus pinturas, de sus pequeñas esculturas y de sus vestigios de mobiliario, va a ser muy significativo, un lugar muy importante. Además de las buenas empanadas, ¿no es cierto?, de la sí. Ruca, un lugar hermoso de visitar y creo que donde la región tiene puestos ojos de recuperación patrimonial muy, muy significativos. No, importante, ya que estamos hablando de estas fiestas patrias, de este tema histórico, ¿no es cierto?, de lo que nos deja justamente este momento hace muchos años. Nuestra región también está directamente relacionada con aquello, Jorge, y eso creo que hay que destacarlo para que nuestros televidentes también conozcan, y como bien usted lo dijo, si usted quiere conocer algo más en estas fiestas patrias donde hay que cuidarse, hay que tomar autocuidado, puede visitar, ¿no es cierto?, Putaendo, puede visitar estos sectores para quizás
tener algo más de lo que es esta historia patria. Así es. Por ejemplo, contemos, Bernardo, que Valparaíso es como un Sí, pues libro vamos abierto con de eso. historia. Tú Vamos sabes a que Valparaíso, del Valle de las Aconcagua. calles de Valparaíso, a diferencia de otras calles de Chile, donde la calle principal, ¿no es cierto?, era O'Higgins y así sucesivamente, en Valparaíso este proceso se fue desarrollando paulatinamente, pero aparecieron sí las calles que de cerro a mar iban dando como un libro abierto de historia. Entonces la gente partía por la calle Colón, después venía la calle Independencia, después venía la calle Maipú, la calle Chacabuco. Y entonces tú me dirás, bueno, la calle Maipú hoy día, ¿cuál sería la calle Maipú? Hoy día es la avenida Pedro Montt. Ya. Y después de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, aparecen dos calles emblemáticas de la época de la guerra de Roto Chileno, que son la calle Victoria, desde la Plaza de Orrego hasta la avenida Argentina, que en ese tiempo era Las Delicias, y la calle Yungay, que también celebra el triunfo chileno, ¿no es cierto?, de la batalla contra la Confederación Peruano-Boliviana. Esas calles son posteriores, son ya de los años de 1840, pero las primeras calles después de la independencia son justamente Colón, Independencia, la calle Maipú, la calle Chacabuco, 12 de febrero para celebrar justamente la firma del Acta de Independencia del 12 de febrero de 1818 y consolidar lo que se había hecho un año antes con la batalla de Chacabuco. Las Heras, por ejemplo, que recuerda a este militar argentino que fue uno de los primeros que enarboló la bandera chilena y a quien se le atribuye la primera bandera de la Patria Nueva, por eso la calle Las Heras, que es tan importante, y están la calle Carrera, la calle Rodríguez, la calle Freire, todos personajes significativos. Pero quedaron algunos capítulos pendientes, por ejemplo, San Martín, en ¿Sí? Valparaíso, que es pendiente, entonces la avenida San Martín, con la colectividad argentina, de acuerdo, se abrió en Viña del Mar como una manera de darle continuidad a ese recordatorio y brindarle un reconocimiento también a un hombre tan significativo que en Valparaíso no tuvo cabida y que sí se le dio en Viña del Mar con la avenida principal junto al mar. Mira las cosas cómo se van escribiendo Claro. De y, hecho hay un monumento, perdón, Jorge, de hecho hay un monumento ahí en San Martín con 8 Norte que se recuerda, ¿no es cierto?, al padre de la patria argentina. y que cada 25 de mayo, ¿no es cierto?, ahí se colocan ofrendas florales, más de alguna ocasión hemos acompañado a nuestros amigos cónsules de Argentina a celebrar el 25 de mayo, que viene a ser el émulo de nuestro 18 de septiembre, unos meses antes en Argentina, como ocurrió en muchas naciones de América con el proceso de juntas que, como decíamos al comienzo, no son propiamente autonómicas, pero dan inicio a un proceso. Esto ocurrió, ¿no es cierto?, en Colombia, en México, de hecho, México lo celebra el día 16 de septiembre, tenemos casi una hermandad Exacto. de conmemoración con ellos, así que hay muchos hitos interesantes que podemos recordar con motivo de estas fiestas patrias. En Viña del Mar, ¿qué otras calles podemos conversar que tienen que ver con esto de la independencia? Bueno, tenemos la Plaza O'Higgins. Yo creo que ese es un hito muy importante. Había necesidad en Viña del Mar de salir del ámbito familiar. Viña del Mar nace, ¿no es cierto?, como una hacienda familiar y por lo tanto las calles del centro recuerdan a la familia Álvarez, a la familia Vergara y los lugares de donde venían. Por eso, ¿no es cierto?, Viana, Echevers o amigos de ellos, como Juan de Dios Arlegui, un hombre que también fue muy significativo en el proceso de la ciudad, de la configuración urbana de Viña del Mar y de la parte jurídica, o Recreo y Teodoro Lowey, pero era más bien la hacienda. Entonces, cuando empieza el crecimiento, después de la Guerra Civil del año 1891, dentro del loteo de la población vergara, aparece también lo que será la Plaza del Coliseo. Y años después, ya en el siglo XX, esa Plaza del Coliseo, por la presencia del regimiento Coracero, se convierte en la plaza de desfile de los soldados del Coracero y pasa a ser la Plaza Bernardo Higgins. Y la Plaza de la Bandera, que estaba justo a la altura del Centro Cultural, Libertad 250, el Palacio Carrasco, se convierte en lugar emblemático. Entonces las fuerzas del Coracero desfilaban desde el Coracero, salían desfilando, pasaban frente a la plaza que empieza a tener el nombre y finalmente se le incorpora el monumento de Bernardo Higgins, realizado por don Ricardo Santander Batalla, y terminaban su desfile con el paso por
la Plaza de la Bandera, en Avenida Libertad, a la altura de Tres Norte. De ahí enfilaban hasta el casino. Y en el sector del casino hacían su desfile hasta la Avenida San Martín, llegando, ¿no es cierto?, y encajonando a la altura de el sector de la Plaza Los Héroes. Y por eso ahí se colocaron también varios monumentos a distintos héroes de la independencia de Latinoamérica, como una manera de afianzar la relación de Viña del Mar con el proceso independentista y con esta historia no tan vinculada con nombres de calle, pero que poco a poco se va abriendo a incorporarlos a través del tiempo. Hablemos de celebraciones. Hemos hablado un poco de historia, de la relación que hay, ¿no es cierto?, de nuestra región, a partir del Valle de Aconcagua, también de Valparaíso, Viña del Mar, con estas fiestas patrias, con los personeros que estuvieron a cargo, con los héroes, con todo. Pero hablemos ahora de celebración. ¿Cómo eran las celebraciones de estas fiestas patrias, esta independencia en la Patria Vieja, por ejemplo? Bueno, todas terminaban, partían, ¿no es cierto? Habían dos tipos de lugares de fiesta. Estaban las ramadas, las enramadas, como le decía la gente, que las hacían simplemente con ramas, ¿no es cierto?, de árboles de las orillas de los ríos y ramas de sauce, fundamentalmente, que se usaban para la sombra. Después se incorporan también los eucaliptus y esas enramadas eran muy frágiles. Entonces se hacían también unas estructuras un poquito más sólidas, que eran las fondas. Y las fondas permitían alojarse, quedarse a dormir. Entonces cuando la persona ya estaba muy embriagada, pasaba la noche en la fonda. Así que ramadas y fondas eran como lo típico de la parte popular. Y después los salones, que seguían teniendo importancia, eran más aristocráticos y que van a llegar, ¿no es cierto?, a una época de consolidación con el tiempo de los salones intelectuales, de los salones donde se empieza a cantar, y ahí tenemos a Isidora Segers y todo el desarrollo, casi la base de la Universidad de Chile, porque uno de los personajes que iba al salón de doña Isidora Segers era nada más ni nada menos que don Andrés Bello. Entonces, se va dando un desarrollo paralelo a esto. Pero esto terminaba, como tú comprenderás, Bernardo, en unas borracheras impresionantes. Eran en febrero, y febrero tenía varios problemas, porque primero era la época de producción agrícola. Había mucha producción de fruta y producción de verdura, y la horticultura y la fruticultura no resisten que todos estos personajes estuvieran ebrios, porque los frutos se pasaban y se perdían. Entonces, a los hacendados, que era la mayor cantidad de población que tomaba decisiones políticas en Chile, no les convenía que se celebraran las fiestas patrias en el mes de febrero. La iglesia tampoco lo veía con buenos ojos, porque generalmente coincidía con el inicio de la Cuaresma. Entonces, partir miércoles de ceniza por una celebración de fiestas patrias en que todos terminaban en una gran borrachera, no era tampoco muy bien visto ni un muy buen ejemplo. Entonces, lo otro también es que el verano era muy caluroso. Había mucha temperatura, y evidentemente la temperatura no acompaña a estas celebraciones. Acompaña más bien a ir al río, a bañarse, pero estar celebrando, comiendo y tomando mucho en verano no es muy agradable. Y lo último es que la mayoría de estas celebraciones se asociaban con Bernardo O'Higgins. Y después del destierro de O'Higgins al Perú, viene un distanciamiento de los gobiernos respecto a la figura del llamado padre de la patria. Entonces también se toma distancia hasta algunas fechas. Y por eso viene este cambio del 12 de febrero, que conmemora, ¿no es cierto?, el acta de independencia del 12 de febrero de 1818, y a su vez la batalla de Chacabuco un año antes, y se toma la fecha, el hito de Argentina, el mismo hito, ¿no es cierto?, del movimiento autonómico argentino, y se va a las juntas de gobierno y se pone el 18 de septiembre como una fecha más neutra, que no coincide ni con la Cuaresma, que no coincide con el periodo de cosecha, y que le va a dar mucha más fuerza a estas fiestas patrias hasta el día de hoy. Mire, qué interesante, ¿ves? Son datos que muchas veces se van perdiendo con esto del avance de la información, con esto de las redes sociales, con una serie de cosas que van pasando con el tiempo. Y sin duda es importante conocer todo este tipo de datos, Jorge Salomón. Jorge, estamos terminando esta interesante entrevista, nos hemos paseado por la historia, hemos tratado de contar de una manera diferente hitos de lo que tienen que ver con estas fechas que estamos celebrando por estos días. Pero no podemos dejar de pasar el tema cultural, donde también, en el caso de ustedes como Corporación Cultural de Viña del Mar, se cumple un rol importante.
Bueno, muchas gracias. Tenemos todavía unos días con la exposición de Marcos Molina, tenemos también la exposición de Cecilia de Virne y en unos días más tendremos la exposición de la colección de la Universidad Finisterre. Así que estamos en plena actividad con nuestras puertas abiertas de lunes a viernes de 10 a 19 horas y el día sábado hasta fines de septiembre de 10 a 14 y ya podemos anunciar que a partir del 1 de octubre abriremos los sábados de 10 a 19 horas para ir paulatinamente volviendo a los horarios de mayor normalidad de nuestra corporación. Así que gracias por esta información que podemos brindarle a los televidentes y un abrazo y felices fiestas patrias para todos. Igual para usted, Jorge, y para todos quienes laboran en la Corporación Cultural de Viña del Mar. Y a usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Jorge Salomón, historiador, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, conversando sobre aspectos interesantes, cómo nuestra región también está ligada a este hito de la independencia de nuestro país y a esta fecha que estamos celebrando durante estos días. Gracias, Jorge Salomón, gracias a usted y cuídese durante estas fiestas patrias. Hay que prevenir, hay que evitar, no hay que de alguna forma decir vamos avanzando, tenemos que soltar las amarras, tenemos que soltar la prevención, no, hay que seguir teniendo cuidado. Gracias por estar junto a Quinta Visión, que esté muy bien usted y su familia.